Buenos días, hermanos y amigos, qué alegría compartir esta mañana con cada uno de ustedes ahí en sus hogares. Estamos agradecidos con el Señor por estos tiempos de oración y de tiempo de devocional que estoy segura ha sido de gran bendición para ustedes. Hoy vamos a estar compartiendo un tema especial acerca de Lucas capítulo 24. Yo lo he titulado Acuérdate de las palabras del Señor. Vamos a leer entonces. Dice versículo 1, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ella. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Verso 8 y 9. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo al sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Por último, vamos a leer el versículo 11. Mas a ellos les parecían locura las palabras y no las creían. El contexto de esa historia está en el momento de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y como lo leímos, aquí es un momento muy especial donde estas mujeres habían ido al sepulcro para llevar estas especias aromáticas, del cual era una costumbre hacerlo. Entonces, cuando llegan ahí, hay unas cosas especiales que yo quiero resaltar en esta mañana, porque son situaciones que le pasaron a esas mujeres y también nos puede pasar a nosotros en nuestras vidas. Lo primero es que dice la palabra de Dios ahí que ellas estaban perplejas. Dice en el verso 4, aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Yo quiero que ustedes imaginen esa escena, donde esas mujeres llegan a la tumba de Jesús, esperando encontrar pero el cuerpo muerto de Jesús. Y pasa algo muy especial y es que no lo encuentran, no estaba ahí. Y dice la palabra de Dios que ellas quedaron perplejas. Y es como algo muy absurdo porque muchas veces el Señor Jesús les dijo a sus discípulos que Él iba a resucitar. Pero aún así, es muy interesante que estas mujeres estaban perplejas. Es decir, estaban atónitas, estaban ahí como paradas pensando, ¿qué pasó? ¿Dónde está el cuerpo? No estaba el cuerpo. Ellas esperaban encontrar el cuerpo, pero no estaba. Y yo creo que hay momentos en nuestras vidas donde nosotros hemos escuchado una y otra vez las promesas, las palabras del Señor, pero quedamos perplejos cuando Él hace cosas que son inexplicables para nosotros. Y está bien, el Señor sabe lo que hay en nosotros, sabe que podemos reaccionar así. Pero aún así, yo quiero que en esta mañana tú puedas como pensar un poco en las palabras que has escuchado durante, no sé, el tiempo que llevas conociendo al Señor. Y que una y otra vez las has leído y promesas y palabras del Señor que tú dices, wow, qué tremendo, que Él es el sanador, que Él es el protector, que Él es el libertador, que de Él mana la vida y todas esas cosas. Y a veces nos quedamos como perplejos cuando Él obra de una manera sobrenatural. Pero a la misma vez yo quiero que en esta mañana nosotros podamos como ir más allá y entender que así haya momentos que nos quedemos perplejos, no dejemos de esperar esas cosas grandes y al contrario, oremos y durante estos días oremos y creamos que Dios va a hacer cosas grandes. Él te ha dicho cosas en la intimidad, Él te ha prometido cosas, tú has leído la palabra y has recibido una como palabra específica de lo que va a hacer Dios. Entonces créalo, aférrese a sus promesas y no te quedes solamente ahí pensando, ¿será que sí va a suceder? ¿Será que no va a suceder? Otra cosa interesante de esto que acabamos de leer es que dice la palabra de Dios que y ellos tuvieron temor.
Versículo 5, y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra. Pero estos hombres le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Saben, hermanos, el temor es algo que todos tenemos que enfrentar. Aún durante estos días de tantas noticias tan apremiantes, yo creo todos hemos tenido que enfrentar el temor. ¿Será que alguien va a morir que yo conozco? ¿Será que si le da el virus va a poder resistir? Pero necesitamos entender que tenemos un Dios que está vivo y que es grande y que es poderoso y que aún venció la muerte. Yo creo que nos debemos enfocar más que en el temor a lo que estamos viviendo, yo creo el temor a vivir una eternidad sin Dios. Por eso si tú no has recibido a Jesús en tu corazón, necesitas hoy abrir tu corazón, recibir el amor de Jesús que murió en la cruz y resucitó y venció la muerte para que tú y yo tengamos vida eterna. Ese es el mensaje de la cruz. Y yo creo que si hoy tenemos temor, debemos examinar por qué tenemos temor, si tenemos una esperanza tan grande. ¿Por qué tenemos temor? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con mis finanzas? ¿Qué va a pasar si esa persona fallece? Y Dios sabe el temor que hay en ti hoy, pero entrégale ese temor al Señor y empieza a tener una fe, porque aún en medio de la adversidad y de la muerte hay esperanza. Dios sigue siendo Dios y Él está en control de toda la humanidad. Entonces vamos a confrontar nuestros temores. No es ignorarlo, es confrontarlo, pero es confrontar y decir, ¿estoy listo o estoy lista para partir a una eternidad? ¿Soy lista para partir a mi casa eterna? Y yo creo que ahí, cuando estos hombres le dijeron a esas mujeres, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Por qué se enfocan en lo malo y en lo que ha pasado? Enfóquese en las palabras que Él habló antes de que muriera. Las palabras que les dijo que sucederían. Y saben, si nos enfocamos en las palabras de Jesús, esos temores se van a desvanecer. Porque las palabras del Señor son vida. Porque las palabras de la palabra de Dios traen fuerza, traen fortaleza y traen esperanza. Entonces en este tiempo yo te invito a que tú entregues tus temores al Señor. Y dígale, Señor, tal vez yo tengo miedo de esto y de esto, pero yo te lo entrego a ti. Y yo te pido que me llenes de fe y de esperanza y de paz en medio de todas estas cosas que están sucediendo. Lo tercero es lo que dice el verso 8. Dice, entonces ellas se acordaron de sus palabras. Ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Y tal vez tú tienes hoy que acordarte de las palabras de Jesús. Porque cuando Jesús habla en nuestros corazones, entonces nuestra perspectiva de la vida cambia. Así las circunstancias sean iguales, la perspectiva cambia. Porque yo estoy segura que pase lo que pase, Dios me sostiene de su mano. Se acordaron de sus palabras. Y yo te invito hoy, amigo o amiga que me estás viendo, acuérdate de las palabras de tu Señor y Salvador. Acuérdate de lo que Él te ha dicho en lo secreto, donde tú has recibido esa palabra rema, esa palabra específica. Y yo animo hoy a todos los que me están viendo, que se acuerden de las promesas del Señor. Porque si miramos a un lado, miramos al otro y solo vemos enfermedad, tragedia, angustia, y nos quedamos ahí, se nos van a olvidar las promesas del Señor. Acuérdate que este mundo no es nuestra casa.
Acuérdate que el Señor dijo, yo me voy al cielo a preparar morada para ustedes. Acuérdate que un día vamos a partir de esta tierra. No queremos, sentimos un apego, pero necesitamos prepararnos y necesitamos estar tranquilos. Y sabe que sí, lo que tenemos que estar enfocados en decirle a la gente que reciba a Jesús en su corazón. Porque Jesús es la única esperanza para el hombre. Y porque dice la palabra que después de la muerte ya no hay más esperanza para aquellos que están ahí. O vas al cielo o vas a otro lugar que se llama el infierno. Entonces debemos de predicar y decirle al mundo, ¿estás preparado? ¿Estás preparado para ir a tu casa celestial? Entonces, no solo nos quedemos perplejos, no solo nos quedemos en el temor, sino acordémonos de las promesas del Señor, acordémonos de las palabras del Señor. Y quiero terminar con esto que dice en el Salmo 119, 16. Me regocijaré en tus estatutos y no me olvidaré de tus palabras. Así dijo el salmista, Señor, yo me regocijaré en todos tus estatutos, en toda tu palabra, y no me olvidaré de ninguna de ellas. Yo te invito en esta mañana que reflexiones más en la palabra de Dios que en lo que dicen las noticias. Yo te invito a que le creas a Dios más de lo que creen las noticias, de lo que se dice en las noticias. Porque las noticias solo están basadas en hechos, en circunstancias, pero la palabra de Dios son palabras infalibles, son palabras que no cambian. Las noticias están llenas de muchos sentimientos, pero la palabra de Dios es veraz, es contundente, es algo poderoso. Y sabes, tenemos que aferrarnos a la palabra, porque este mundo todo está sujeto a lo que Dios diga, a la última palabra de Dios. Entonces, necesitamos tener una fe grande en el Señor. Entonces vamos a orar y vamos a orar en esta mañana para que Dios traiga memoria esas palabras que nos ha hablado. No sé, durante años que hemos estado con Él, meses, días o aún hoy. Vamos a orar y decir, Señor, ayúdame a aferrarme a tu palabra y a tus promesas. Ayúdame, Señor, a recordarlas. No recordar lo malo, no recordar lo que dijo la noticia ayer, no recordar solamente la situación que vivió mi vecino, sino a recordar tus promesas y tu palabra. Padre, en esta mañana te damos gracias porque eres nuestro Dios y Salvador, porque nuestras vidas dependen de ti, porque nuestras vidas, Señor, están ahí en la palma de tus manos, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres más grande que las circunstancias de este mundo. Y en esta mañana, Señor, yo pido que nos traigas a memoria todas tus promesas, tus palabras, tu verdad. Señor, ayúdenos a levantarnos cada día y a vivir cada día con entusiasmo, con fe. Señor, a mirarte a ti y a saber que no estamos solos, a saber que vamos cada día, Señor, confiados porque tú guardas hasta la caída de uno de nuestros cabellos, como dice tu palabra. Entonces, Señor, fortalece a todos los que están conectados hoy. Recuerda tus palabras, recuérdales lo que les has hablado, recuérdales, Señor, cómo pueden vivir confiados, tranquilos, seguros, esperanzados, porque tú estás en control. Gracias, Señor. Señor, gracias, tú abriste el mar para que tu pueblo pasara. Tú cerraste la boca del león para que no se comiera, Señor, a Daniel en el foso de los leones. Tú, Señor, restituiste a Job cuando pasó tantas dificultades.
Tú, Señor, sanaste a enfermos, tú liberaste a endemoniados, tú venciste la muerte, resucitaste y ahora estás sentado a la diestra de Dios Padre. Señor, nosotros confiamos en ti en medio de todo este tiempo que estamos viviendo. Y pedimos que tu cobertura esté sobre tu iglesia, sobre esta ciudad, sobre nuestra nación y sobre el mundo. Que este tiempo sea un tiempo, Señor, en el cual la gente se vuelva a ti para amarte, para entregar sus vidas a ti, en el nombre de Jesús. Y ayúdanos a nosotros que te tenemos a ti a hacer luz en esta tierra y a compartir, Señor, un mensaje lleno de esperanza, porque en ti hay esperanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Espero que haya sido de bendición esta palabra para tu vida. El Señor te bendiga, que tengas un excelente día. Recuerda que estamos orando por sus peticiones. Si tiene alguna petición, hágala llegar aquí a nuestra iglesia y un grupo va a estar orando. Mejor dicho, todos estamos orando. Y les amamos, los cubrimos, hermanos, y declaramos que van hoy en victoria. En el nombre de Jesús. Buen día para todos. Bendiciones.